Esa que versa precisamente sobre la propia Constitución andaluza de Antequera. Por acuerdo de las jornadas del año pasado, en el centro de Huelva hemos llevado a cabo un estudio de las propias constituciones, que en un principio empezamos de otra manera, empezamos a verlas y estudiábamos la municipal, la federal y la confederal. Estuvimos haciendo una serie de intentos, pero al final, después de muchos intentos, decidimos estudiar la faceta del aspecto de la soberanía que contiene la Constitución andaluza. De siempre o de hace mucho tiempo, para los centros andaluces del pueblo, la Constitución andaluza de Antequera ha sido un referente y sigue siéndolo como programa revolucionario y como institución, como un ideal para una posible constitución en un futuro de una república andaluza. Entonces, los compañeros Miguel, como siempre, el machismo, Miguel y la compañera Isi van a hacer una exposición sobre lo que es el contenido sobre la soberanía en esta propia Constitución y su referencia o su integración en un sistema socialista, o qué tiene de socialismo esta propia Constitución. Esta ponencia ha sido elaborada por parte del CAD de Huelva, José Félix Rivera, pero se ha enviado a los distintos centros del pueblo de Andalucía, que no han querido hacer su aportación porque consideran que es preferible las aportaciones hacerlas en esta mesa y tener un debate más enriquecedor. Así que, sin más historia, le doy la palabra primero a la compañera Isi y ya luego seguiremos. Bueno, creo que se me escuche bien. Bueno, para nosotros, para los compañeros y las compañeras de acá, que nos reuníamos en torno a, como muy bien ha dicho el compañero Diego, en torno al estudio de nuestra Constitución de 1883, para nosotros una Andalucía libre requiere un proceso de liberación nacional y de clase. Es decir, no entendemos otro tipo de liberación que no concluya con una Andalucía soberana donde el capitalismo o cualquier otro sistema de dominación haya sido derrotado. Para nosotros no existen naciones libres si su libertad se basa en la existencia de víctimas de su pretendida libertad. Bueno, como bien ha dicho él, estuvimos reuniéndonos varias jornadas para estudiar la Constitución y sacamos los temas fundamentales que vimos en la Constitución de 1883, como fue el tema de la soberanía y el tema del socialismo, que es como se llama la ponencia de hoy. Bueno, lo primero que hicimos fue estudiar cómo se trataba el tema de la soberanía en las constituciones vigentes dentro de esos países y estados de nuestra zona occidental. Así, por ejemplo, en la Constitución francesa, la soberanía pertenece a la nación aunque reside en el pueblo. La Constitución española vigente del 78 copia la misma definición de la Constitución francesa. La Constitución italiana, por ejemplo, establece en su artículo 1 que la soberanía pertenece al pueblo, pero que lo necesita la forma y los límites que le da esa Constitución. La Constitución alemana, por ejemplo, también, que dedica su título primero a los derechos y su título segundo a la soberanía, también establece que el Estado es del Estado el que emana el poder, emana del pueblo, pero el Estado limita su ejercicio al voto y a través de los órganos que la misma Constitución establece. La vigente Constitución rusa, por ejemplo, habla en su artículo 3 de que el pueblo es el portavoz de la soberanía, que la ejerce mediante las votaciones y a través de los órganos de poder estatal y local. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, no recoge el término soberanía, pero otorga todo el poder legislativo al Congreso, el poder ejecutivo al presidente y el judicial en el Tribunal Supremo y los tribunales del Congreso y establece. Ni que decir tiene también que el Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce toda soberanía a la nación española, pues es fruto del desarrollo constitucional del Estado español y no de la conquista de la soberanía por el pueblo andaluz. En cambio, nuestra Constitución, la de 1883,
marca la diferencia sobre el tratamiento de la soberanía con respecto a todas estas constituciones. Recordemos que todas las propuestas de constituciones de estados federales, como la propuesta de constitución de la Federación Española de 1883, no eran más que el programa político de los republicanos federales redactados en forma de constitución. Es decir, fue una época en la que ellos tenían un programa revolucionario, pero no había una revolución en marcha. No es como había ocurrido anteriormente en 1874, cuando sí había un proceso revolucionario, pero ellos no tenían un programa. De ahí surgen todas estas constituciones. Por ejemplo, la propuesta de la Constitución de la Federación Española de 1883 dice en su artículo 1: la Federación Española, constituida por las expresadas regiones, tiene por objeto asegurar la democracia en la República en todo el territorio federal, mantenerlo íntegro e independiente, defenderlo contra todo ataque exterior, sostener en él la tranquilidad y el orden interiores y aumentar su propio bienestar y su progreso. Mientras que en las constituciones de las expresadas regiones, entre comillas, como sería Aragón, Navarra, Asturias o Castilla la Vieja, se constituían en estados soberanos pero dentro de la Federación Española. Es decir, estaríamos ante un estilo de soberanía descentralizada, a modo del modelo autonómico que tenemos en el Estado español, pero tendría un mayor desarrollo democrático por cuanto la soberanía administrativa, por un lado, la federal, y la soberanía política en la Federación Española. Sin embargo, los republicanos federales andaluces fueron mucho más allá. Ellos tenían una concepción completamente... Póntelo por ahí. No sé, pónmelo por ahí. Ahí está cerquita. ¿Se me escucha mejor? Ah, vale. Yo creía que se me escuchaba mejor, yo estaba aquí. Bueno, pues como decía antes... bueno, lo digo porque tengo la... No sé si... Bueno, los republicanos federales andaluces, como he dicho antes, tenían un concepto mucho más rompedor y mucho más original en ese sentido, ¿no? Ellos en el artículo 1 de nuestra Constitución establece que Andalucía es autónoma y soberana y que su poder lo recibe de las autonomías cantonales que la instituyen y no de una autoridad exterior, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, a medida que íbamos estudiando el concepto de soberanía, nos dimos cuenta también de que teníamos que repasar cómo le había afectado el paso del tiempo a este término, ¿no? En ese sentido, empezamos mirando, por ejemplo, la siguiente, el tema en la antigüedad mediterránea, y no podemos dejar de concebir el ejercicio de la soberanía en lo que sería una comunidad política determinada a raíz de la sedentarización, ¿no?, de las comunidades. El historiador y filósofo Ibn Khaldun habla del tema de la soberanía y dice que se diferencia de la jefatura de tribu en que, mientras que la jefatura de tribu ejerce una autoridad moral sobre la comunidad, en la soberanía lo que se ejerce es el poder, ¿no? O sea, no solo de mediación entre los distintos tipos de intereses, distintos grupos de intereses, sino además que posee el poder de coerción para hacer que se cumplan sus mandatos. En este sentido, cada pueblo ha entendido el poder de una determinada manera, ¿no? Así, por ejemplo, hablábamos de la soberanía divina en el Antiguo Egipto. Hablaríamos también del poder del monarca en Mesopotamia, la soberanía de la ley con Platón, la soberanía del ciudadano con Aristóteles, y terminando el mundo antiguo con el Imperio Romano. El Imperio Romano nunca define el término soberanía, pero es quizás de los que más la expresa tajantemente, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien definido justamente cómo fue la soberanía para el Imperio Romano, ¿no? Luego pasamos a lo que es la soberanía en la antigua Edad Media, en el antiguo medievo, que lo podríamos definir como una lucha interna entre nobles, entre reyes, entre la influencia papal, por otro lado, el tema de la religión y demás, ¿no? Y con eso llegaríamos también, después de todas estas luchas intestinas entre ellos, llegaríamos a lo que es la soberanía en la Edad Moderna, con la creación de este nuevo usuario del poder soberano, como es el Estado-Nación moderno, ¿no? Así, en el Estado-Nación moderno es cuando surge lo que es la definición de soberanía que va a llegar hasta nuestros días, ¿no? En este caso es el francés Jean Bodin el que dice que la soberanía es el poder absoluto del Estado, ya tenga la forma monárquica, aristocrática o democrática. Es decir, a él no le importa el tipo de forma, pero sí que sea del Estado. Eso es muy importante a la hora de definir el tema de cómo podemos abordar la soberanía en la actualidad, ¿no? Y si es solo el Estado el que puede ejercer la soberanía. Más tarde, con la Revolución Francesa, se establece lo que se llama la soberanía nacional, ¿no? En la soberanía nacional, que se cambia en el sentido de que
pasa el poder de la monarquía a los parlamentos, o el poder, la soberanía, se comparte entre el parlamento y los monarcas, ¿no?, en caso de la monarquía parlamentaria, o si es una versión republicana, entre el presidente de la República y del Estado, ¿no?, del Parlamento. Entonces se dirá, a partir de entonces se dirá que la soberanía reside en el pueblo, aunque su ejercicio por parte del pueblo se circunscribe simplemente al poder electoral, que tras sus ejercicios se transfiere a los órganos y a las instituciones de gobierno y de administración. Es decir, que la soberanía la ostentaría el pueblo hasta que vota. En el momento en el que vota, la soberanía ya pasa al Estado. Junto a este término de soberanía nacional y de defensa del régimen de representación, surge de manos de quienes quieren la democracia como algo real, como poder real del pueblo, el término de soberanía popular. El término de soberanía popular sería aquel en el que realmente la soberanía residirá en el pueblo y no se transferiría de ninguna manera. Por desgracia, es la primera versión la que impera, y además la que sigue imperando hasta nuestros días, ¿no? Como bien decía el economista marxista Samir Amin, la soberanía se definiría aquí como que las clases dominantes la ejercen para la explotación de los trabajadores y la que usan en la competencia con otros nacionalismos imperialistas. Por el contrario, por ejemplo, en nuestra Constitución de 1883, la soberanía sí podríamos considerarla que es una soberanía popular, una soberanía que realmente reside para y siempre en el pueblo, en este caso en el pueblo andaluz. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es así, porque aunque reclama la soberanía para la Federación Andaluza, aquella no reside de forma total y absoluta en los órganos, digamos, ¿no?, de la Federación, sino que además estaría compartimentado en 3 niveles, ¿no?, en este caso el municipio, el cantón y la Federación. Y en segundo lugar también porque las instituciones tienen un origen popular, es decir, el pueblo conserva el poder legislativo, lo conserva en el ámbito municipal y conserva el poder de control de los representantes de esas instituciones. Y además jerarquiza estos niveles, porque la primera determinación de la soberanía es el municipio y, tal como plantea el artículo 1 de la Constitución, para continuar que se instituye por la plena voluntad de todos los ciudadanos. Es decir, sin voluntad de la vecindad del municipio es imposible que se admita otro tipo de soberanía. Es decir, sin municipios libres no podría constituirse ningún Estado libre. Por otro lado, consideramos que estamos ante una auténtica soberanía popular, ya que toda la vecindad estaría autoobligada a ejercer ese poder electoral y ese poder legislativo a través de las asambleas comunales, divididas en colegios electorales. Es decir, toda la soberanía, digamos, emanaría del pueblo, pues quien elige mediante los correspondientes sufragios a quienes van a encarnarlo, siempre con limitación temporal y siempre bajo el control de la asamblea comunal. Estamos, por lo tanto, ante lo que consideramos un supuesto de democracia radical, donde el poder constituyente cede soberanía a ciertos órganos, pero los órganos responsables de sus actuaciones estarían siempre controlados por el pueblo. Es decir, la autonomía municipal de nuestra Constitución establece que el pueblo manda, que son los concejales, son los jueces, la policía, etcétera, los que obedecen. Mientras que, por ejemplo, la autonomía que regula la Constitución española diría justamente que los concejales, los jueces, los policías, etcétera, obedecen, pero a lo mandado por lo establecido por el gobierno central y el autonómico, no por el pueblo. En este caso, la soberanía, que estaría determinada por las condiciones históricas, geográficas, económicas y culturales determinaría la unidad de diferentes municipios en los cantones, y esos a su vez podrían, si quisieran, organizarse en la federación. El artículo 1, por ejemplo, de la Constitución dice: Andalucía es autónoma y soberana, se organiza en una democracia republicana, representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior al de las autonomías cantonales que la instituyen en este pacto. Estaríamos, por lo tanto, ante una propuesta de constitución de un Estado soberano, del Estado federal andaluz. Una soberanía que residiría permanentemente en el pueblo, como ya hemos dicho, y el poder constituyente no concluiría cuando surge el poder constituido, sino que este último siempre estaría supeditado al primero. Y para asegurarlo, las constituciones obligarían a la participación directa de las vecindades municipales, de sus representantes, de los representantes de las organizaciones profesionales y sindicales, así como la protección de las minorías.
además, el proceso de reforma constitucional siempre estaría abierto a la voluntad de los andaluces y de las andaluzas. Esto es muy importante porque el grado de democracia que pueda contener una constitución moderna está relacionada con las facilidades que pueda haber de reforma por parte del pueblo de esa constitución. Es decir, cuanto más abierta es la constitución, mucho más democrática; cuanto más cerrado el mecanismo de reforma, es mucho más autoritaria. Por último, la Constitución andaluza prevé la posibilidad de ampliación de la federación, pero siempre con aquellos otros estados que, siendo también soberanos, compartan los mismos valores y compartan el mismo modelo que establece nuestro texto constitucional. Eso también es muy importante porque aumenta la soberanía, es decir, no se cede la soberanía, pero sí se comparte con otros pueblos. Bueno, como nuestra conclusión, diríamos que lo relevante, desde luego, desde el punto de vista de esa constitución que hicieron los republicanos federales en 1863, es que la soberanía es todo el poder para Andalucía. Y ese tendría que ser el punto de vista y el punto de comienzo de quienes participamos en estas jornadas para ver si realmente estaríamos en una lucha por la liberación real de Andalucía o no, ¿no? O sea, Andalucía no sería un todo que se descentraliza de forma administrativa, sino que se descentralizaría totalmente desde el origen, es decir, desde abajo. No solamente desde los poderes económicos, el poder legislativo o el poder judicial, ¿no? El centralismo, la democracia, la unidad, la diversidad, que de forma milenaria ha caracterizado a nuestro país antes de la invasión y la conquista castellana, los republicanos federales andaluces saben muy bien recogerlo y proponerlo como una guía, como una base a la hora de construir realmente una propuesta de liberación nacional donde predica la soberanía, que la soberanía esté efectivamente en manos del pueblo andaluz, ¿no? Y cualquier otra propuesta de soberanía que contemple que haya que estar bajo la soberanía de otra entidad estatal o de supraestatal, como por ejemplo sería el caso de la Unión Europea, sería no entender la categoría soberana como se entendió desde la antigüedad o desde la modernidad. Por lo tanto, nosotros no lo entenderíamos así, lo entenderíamos, como hemos dicho antes, como todo el poder para el pueblo andaluz, ¿no? sin ceder ni un ápice de soberanía, ¿no? Y esto es lo que se refiere al tema de la soberanía. También en la Constitución andaluza vimos unos ciertos apuntes que nos dan pie para una construcción socialista, como muy bien va a comentar ahora aquí el compañero Miguel. Bueno, como han dicho los compañeros, nada más que no hemos podido centrar en estas dos cuestiones. Hemos tratado el tema de la soberanía y el socialismo. Evidentemente hay mucho más que profundizar en la Constitución y como acuerdo de las terceras jornadas que adoptamos, pues más o menos lo que pues, estamos expresando es lo que nos ha salido. Sí, con el tema de la soberanía, más o menos hay concepciones que son claras y son contundentes. Soberanía es poder, todo el poder, sin que nadie por encima te lo pueda limitar. Sin embargo, con el concepto del socialismo andamos un poco más enreversado porque hay miles de familias. Podríamos, parafraseando un poco antes a la mesa anterior, a Pura, ¿no? En vez de hablar del marxismo, podríamos hablar de los marxismos, ¿no? Hay muchas formas de interpretar esta cuestión. Nosotros, antes de entrar en qué plantea la Constitución andaluza a este respecto, nos hemos hecho tres consideraciones previas antes de abordarlo. En primer lugar, el socialismo para nosotros pensamos que para los fundadores del marxismo, Marx y Engels, es un periodo de transición. Ya Engels lo planteaba en los principios del comunismo, que sirvió de base para al año siguiente elaborar el manifiesto comunista, donde plantean de que la propiedad privada es imposible de abolirla de golpe, que hace falta un periodo previo de transformaciones sociales, etc. Entonces, para nosotros no es un modo de producción completamente distinto al capitalismo, sino que es un tránsito hacia un sistema, una civilización que supere
la actual capitalista. Podríamos decir más o menos que el socialismo, el sistema socialista, será el régimen económico y político que deberá de realizar las transformaciones necesarias a todos los niveles políticos, económicos, sociales, culturales, espirituales, que permitan en un periodo más o menos largo alcanzar un nuevo sistema sin explotación ni opresión, donde cada comunidad política sea dueña, poseedora de los medios de producción y cada productor dueño del fruto de su trabajo. Podríamos resumir, pues, que la definición del término socialismo como aquel periodo histórico donde una comunidad política soberana, determinada, gobernada y gestionada de forma completamente democrática, desde la democracia popular, desde la soberanía popular, emprenda el camino hacia la conquista de la democracia plena, erradicando la dependencia económica de la mayoría del pueblo y, por lo tanto, conquistando la verdadera igualdad social. Una segunda consideración que también pensamos que ha metido mucho la pata en las concepciones marxistas del siglo XX ha sido entender que el proceso histórico es un proceso lineal, que el paso, o sea, que la sociedad se desarrolla y evoluciona, y en esa evolución pasa por diferentes etapas. Está el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y que el comunismo sería como un paso evolutivo superior. Y que transitar por ese camino sería como el único posible para llegar hacia la liberación total y llegar al comunismo. Pero ya Carlos Marx, al principio de su intervención social en los Grundrisse, cuando estudiaba las economías precapitalistas, antes de abordar la obra de elaborar el Capital, pues ya daba algunas pinceladas, pero fundamentalmente en su última obra, en unas notas que hace sobre el cuaderno de Kowalski. Kowalski es un autor que le entregó un borrador a Carlos Marx para que a ver qué hacía Marx con él. Marx escribió unas notas y recientemente, creo que sobre los 60 o los 70, se tradujo una parte al castellano un poco más tarde, y creo que el año pasado ya está totalmente traducido una edición que se ha hecho en Bolivia, y a ver si pronto lo tenemos por aquí. En las notas a Kowalski, fundamentalmente, Marx critica esta visión evolutiva y lineal de la historia, lo que plantea de que esa visión está bien para hacer un análisis de Europa, porque Europa sí que ha transitado por esos procesos, pero que fuera de Europa esos procesos pues no se han producido. Marx nos invita en esta obra a reivindicar las situaciones previas a la introducción del sistema capitalista y superarlas en la lucha anticapitalista. Eso para un país como el nuestro, para Andalucía, es fundamental. En Andalucía no hubo feudalismo, no hubo Edad Media, como en el resto de la Europa cristiana. Fuimos el centro de Al-Ándalus, la sociedad que surgió tras la revolución islámica, que impidió o retrasó durante 8 siglos la implantación del feudalismo y consecuentemente la aparición del capitalismo. En todas las sociedades de dominación existe de forma alargada, algunas veces también de forma manifiesta, de forma consciente o inconsciente, una tendencia o reivindicaciones de luchas comunistas. Son las que han abogado desde que aparecen los sistemas de dominación, desde que aparece el neolítico, en el mismo momento que surgen las sociedades de dominación, surgen los movimientos de liberación de esas sociedades de dominación. Siempre han habido movimientos que han abogado por la igualdad y por el fin de la propiedad privada. Y una tercera consideración es que
una de las partes más importantes de lo que podríamos considerar como corazón de la lucha anticapitalista desde un punto de vista marxista, con el objetivo de la construcción de una sociedad socialista, es la reivindicación de la abolición del trabajo asalariado. Escuchaba antes de que el marxismo aboga porque el trabajo te libera. Bueno, pues yo lo que he escuchado, lo que he leído de Carlos Marx es que hay que inscribir en nuestras banderas la consigna revolucionaria de la abolición del trabajo asalariado. Es evidente que para la Europa occidental el trabajo asalariado es la forma más sutil de explotación y de apropiación del trabajo ajeno. Sutil porque no parece que estemos explotados. Un esclavo es evidente que cuando le dan un latigazo, pues toma conciencia de que es esclavo. Un siervo, cuando viene el señor a cobrarle los impuestos y se lleva la mitad de la cosecha, es consciente de que está sufriendo la explotación. Pero tú trabajas unas cuantas horas, te dan una nómina y te dan un salario y piensas que no estás siendo explotado. Cuando la apropiación no podría haber acumulación capitalista, no podría haber acumulación de capital, acumulación de riqueza en manos privadas, si no nos las trajeran extrayendo de nuestra sangre y de nuestro esfuerzo constantemente. Porque el capitalismo desde que nace es racista. Es decir, por el siglo XVI, cuando ya tenemos lo que hemos estado hablando antes, lo que pasa que ha sido muy, te he saltado ahí un trozo, las luchas que se dan en el mundo feudal, que provocan la aparición del Estado-Nación, en el siglo XVI esa batalla estaba completamente acabada. Ya habían estado naciones modernos, ya existía estaba asegurada la apropiación de riquezas de la periferia del sistema y su llegada al centro del sistema, la Europa occidental, y en ese sistema siempre hemos trabajado siervo, esclavo y trabajo asalariado. Los esclavos de las plantaciones, los esclavos actualmente en un campo de cacao en África, hay niños esclavos en los campos de cacao en África, en las minas de oro de África, son esclavos que no trabajan en un modelo feudal donde lo fundamental era la producción para la subsistencia, sino que trabajan para un mercado que lo regula todo, regula la extracción, regula el valor, regula el comercio, etc. Partiendo de estas tres consideraciones, hemos empezado a ver la Constitución nuestra, a ver si podíamos empezar a construir no solamente un programa político de liberación nacional, sino que también nos sirviera de base y soporte para que también fuera un programa político de liberación de clases. Y lo que hemos visto es que, en primer lugar, las constituciones vigentes que hemos visto ahí antes son constituciones que retratan son como una fotografía fija. Dice, la sociedad es esto. Y si alguien lo pone en cuestión, pues viene la hecatombe, viene el infierno. Todo se va al caos. Nuestra Constitución, por el contrario, parte de que nuestra sociedad no es una sociedad fija y estática, sino que es una Constitución que nos incita a la transición, a transitar de nuestra situación actual de desigualdad y de dependencia hacia otra situación futura, porque reconoce la igualdad. No es tan hipócrita como la Constitución actual que dice que todos los españoles somos iguales, sino que reconoce la desigualdad y por lo tanto se propone como objetivo fundamental erradicar esa desigualdad. Así, en el artículo 5 de la Constitución del Estado andaluz, pues propone estudiar en principio la igualdad social y preparar su advenimiento definitivo consistente en la independencia económica de todos. La del cantón, en el artículo 4,
señala como objetivo preparar el advenimiento de la verdadera igualdad social mediante la independencia económica del pueblo. Y por su parte, la Constitución del municipio andaluz, en su artículo 5A, se plantea realizar, mantener y garantizar la república representativa y comunal, la democracia igualitaria y preparar el advenimiento de la completa igualdad social mediante la independencia económica del pueblo. Y como se establece en el artículo 3.1 del Código Civil Español, que está vigente desde 1889, lo hemos especificado porque muchos nos pueden decir que estamos trasnochados por reivindicar una cosa de 1883. Pero es que el Código Civil Español vigente es de 1889. Hombre, no es tan viejo como nuestra Constitución porque tiene unos 6 años más, pero menos. Pero ahí lo que se plantea es que las leyes, las normas, se interpretarán atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de aquellas. Y atendiendo a la finalidad de las constituciones andaluzas de perseguir la igualdad social, podemos afirmar que uno de los objetivos fundamentales es la construcción de un nuevo orden social igualitario, pero atendiendo también a su espíritu, que como sabemos está fuertemente influenciada por el pensamiento anarquista, que era el dominante en la clase obrera andaluza a finales del siglo XIX, sin independencia económica de todos, sin independencia económica del pueblo, no es posible la igualdad social. Esto lo recogería más tarde, no sé si influenciado o llegado por otro camino, el propio Blas Infante, en el ideal andaluz, cuando se propone de que el camino de liberación del pueblo andaluz, del pueblo jornalero andaluz, es al mismo tiempo el camino de la liberación del trabajo asalariado. Es decir, si no conseguimos que el jornalero se convierta en labrador, evidentemente no estaremos haciendo absolutamente ningún tipo de revolución. Por otro lado, también, nuestra Constitución no está inspirada en interpretaciones lineales y evolutivas de la sociedad. No nos está llamando a desarrollar al máximo el capitalismo, no nos hace un llamamiento a superar a los países capitalistas más fuertes, más desarrollados. No entra en esta mierda de lucha por a ver quién la tiene más grande, a ver quién acumula más capital, a ver quién destroza antes el planeta. Fundamentalmente porque al plantear una soberanía totalmente compartimentada y permanentemente en manos del pueblo, mediante su participación directa en las asambleas comunales y en los órganos de control de las demás instituciones, pues impide, de hecho, la centralización política, que es fundamental para conseguir y asegurar la concentración privada del capital. El capitalismo en Andalucía no surge de nuestro interior, sino que se nos impone a través de la conquista del reino de Castilla. Y las luchas que sucedieron desde entonces han intentado suavizar o frenar la implantación de ese nuevo Estado que surgió por aquellos momentos. Nuestra Constitución reúne y sintetiza todas las aspiraciones de liberación habidas desde entonces, que además ilumina y anima las luchas por la liberación de Andalucía, que a principios del siglo XX iniciará el andalucismo revolucionario que encabezó Blas Infante, para quien los problemas de Andalucía no solamente están planteados, sino resueltos en la Constitución de 1883, como lo expresó en el Manifiesto de la Nacionalidad de 1919. Y por último, la lucha anticapitalista, desde posiciones marxistas, no se puede limitar a la lucha contra el sistema, el régimen económico y los sistemas políticos que lo sustentan, sino contra todo sistema que esté basado en la apropiación del trabajo ajeno, ya sea cualquier tipo de trabajo asalariado, esclavo, etc. No solamente, la lucha anticapitalista no podemos centrarla solamente en
en la lucha contra el capitalismo, sino que debemos de hacerla extensiva a todos los demás sistemas basados en la apropiación del trabajo ajeno. Así, solo podemos entender la independencia económica de todos, del pueblo, como reza nuestra Constitución, garantizando los medios de existencia de todos, del pueblo. Muy al contrario de lo que las constituciones burguesas establecen el marco jurídico preciso, el Estado de Derecho, que permite y garantiza la acumulación privada de capital. Es decir, garantizan las constituciones burguesas la existencia de los ricos, la vida de todos. La vida es un derecho humano de todos, pero la existencia, el poder vivir dignamente, con todos los medios, con alimentos, con ropa, con etcétera, eso solamente está garantizado para los ricos, puesto que existimos una gran parte de seres humanos que no somos independientes económicamente y que tenemos que someternos a la explotación para poder sobrevivir. Por lo tanto, nuestra Constitución, al no plantear la necesidad de tener que desarrollar todas las fuerzas productivas y de convertirnos en una gran potencia antes de llegar al comunismo o a la igualdad social de esta forma, por el diseño que construye para el ejercicio de la soberanía popular y por la finalidad consistente en la igualdad social y por su espíritu que la convierte en nexo de unión de todas las luchas de liberación, de todas las luchas contra la opresión habidas antes y desde la conquista castellana, la une con las luchas por la liberación nacional del andalucismo revolucionario del principio del siglo XX, podemos afirmar que podemos considerar a la Constitución andaluza como un soporte, una base importante para desarrollar un programa de construcción del socialismo. Hasta aquí es lo que ha dado las varias lecturas, debates, incluso conferencias que hemos hecho, aportes de otros centros que también nos han llegado, que los hemos intentado meter aquí, pero tenemos que dejar claro de que el programa de liberación hay que seguirlo escribiendo, de que la Constitución andaluza todavía puede dar mucho más de sí, que hay que seguirle extrayendo cómo plantea los diferentes derechos sociales y las diferentes materias que nuestra propuesta es que los centros andaluces del pueblo sigamos profundizando en estas cuestiones para tener bordado un programa revolucionario de liberación nacional. Pensamos que es una tarea fundamental para todos aquellos que perseguimos la liberación nacional y de clase en Andalucía y que eso nos puede permitir de un buen programa político revolucionario, actualizándolo, y socialista andaluz para más INRI, y que con él podemos construir o podemos diseñar un futuro de lucha pues anticapitalista, antipatriarcal, antioccidentalocéntrica, anticristiano moderna, antirracista, como Grosfoguel puede definir la sociedad en la que vivimos actualmente. Pues estamos a vuestra disposición, vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras críticas. Muchas gracias. Bueno, pues aquí la aportación de la mesa y ahora esperamos vuestras aportaciones, vuestras consideraciones. El primero, el segundo. Tú le cedes la palabra al segundo. Ahí. Bueno, creo que habla de la Constitución Antequera, fue en el año 1883, siglo XIX. Para mí es el siglo del soberanismo andaluz. Todos los movimientos que a lo largo del siglo se dieron buscando la soberanía del pueblo andaluz. Y si lo situamos en un contexto,
Estamos en el contexto que se redacta en Antequera en el año 1883, cuando prácticamente ya todos los intentos soberanistas en Andalucía habían fracasado por la represión del Estado español. Todos los movimientos de liberación andaluces, todos los intentos de búsqueda de la soberanía fueron reprimidos por las fuerzas policiales españolas en Andalucía o directamente por el ejército español. Concretamente, la última vez que el pueblo andaluz se subleva, se levanta, buscando la soberanía fue en el año 1873, 10 años antes de la Constitución de Antequera, donde se forma un ejército andaluz que se enfrenta con el ejército español en Despeñaperro. Se consigue que el ejército de España huya de Despeñaperro hacia Madrid, pero al final se negocia con el Estado, se disuelve el ejército andaluz y la primera república del pacifista Nicolás Salmerón nos manda a Andalucía al general Pavía. Eso supuso miles de represaliados, encarcelados, asesinados, muertos y demás. Yo pienso que lo que nos dice la Constitución de Antequera es que nos expresa las motivaciones ideológicas de aquellas luchas. Pero no hay que olvidar el contexto y nunca hay que olvidar las luchas que precedieron a la Constitución de Antequera. Y las consecuencias, y por qué no se llegó a la soberanía. Creo que hay muchas lecciones que aprender de ello. Y sobre todo, vamos, hay una lección que es fundamental. Nadie se puede fiar del Estado español. Yo creo que esa es la principal enseñanza que nos puede dar la Constitución de Antequera y todas las luchas anteriores. Yo una cosa, contestando a lo que dice Ali, tienes razón. Bueno, yo he resumido mucho, porque además teníamos poco tiempo y tal, y yo resumí un poco el texto, unos trocitos. No, si lo que tú has hecho está estupendo. Sí, pero no, lo que dices está muy bien, porque nosotros también cuando debatíamos este tema hablábamos de los antecedentes, de todo el tema de... Porque es verdad que es muy importante, porque si no, no se entiende cómo se llega a esta Constitución. También lo que era la influencia de, digamos, de los movimientos obreristas, digamos, entre comillas, con el caso sería con anarquistas, ¿no? Que había mucha influencia del anarquismo en Andalucía, esa influencia del anarquismo se ve en la Constitución también. Entonces, claro, todo eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Y lo que dices tú de que no hay que fiarse del Estado español, yo creo que de ningún Estado en general no te puedes fiar. Sí, ningún Estado burgués te puede fiar. Es lo que te iba a decir, porque... Claro, es lo que te digo, ni del español ni del francés, claro, porque es que el Estado burgués, ni de ninguna organización supraestatal, ¿no? O sea, como podría ser la Unión Europea. No lo digo por alguna gente que a lo mejor son... No, no me fío del Estado español, pero me voy a Europa porque en Europa son más democráticos. Bueno, son lo que... Sí, no te puedes fiar porque además son los que ostentan ahora mismo la soberanía, los que ostentan el poder y ese poder está en manos de la clase burguesa. Entonces, por eso decíamos antes que no hay una liberación sino una liberación de clase, que para nosotros eso también es muy importante, ¿no? Entonces, por supuesto que no te puedes fiar nunca de Estado burgués, nunca de la burguesía, nunca, pero nunca. Bajo ningún concepto, vamos. Carlos. Bueno, plantear dos cosillas. Lo primero, de las 4 jornadas que llevamos, de los 4 años, yo que he podido leer el texto porque los viajes a los distintos centros andaluces del pueblo y en general lo estuvimos leyendo y discutiendo, creo que ha sido la aportación o de las más redondas, de las más globales, de las más interesantes en el sentido y en la lectura que se hace de la Constitución andaluza de 1880. En el sentido hacia atrás, el momento histórico y en un sentido hacia adelante, ¿no? De cara. Por eso estaría muy bien, el texto hay que difundirlo, hay que darlo a conocer. Hubiera estado bien que los otros centros andaluces del pueblo hubiéramos podido hacer otra parte que parecía que íbamos a hacer, pero al final, bueno, se acumula el trabajo como siempre y no se puede hacer por lo que uno quisiera, pero bueno, queda para otro año, ¿no? Solo hay una cosa que ha referido Miguel, en la que yo no estoy muy de acuerdo en el sentido cuando refería que el capitalismo le fue impuesto a Andalucía desde fuera y no desde dentro, pero que no altera el sentido general del texto, porque sí es verdad que es desde el siglo XIII
las relaciones del Reino de Granada, de lo que quedaba de Al-Ándalus con las ciudades italianas, etcétera, sobre todo con Génova y tal. Algunos historiadores han hablado ya de relaciones puramente coloniales en el Mediterráneo. Los genoveses controlaban el comercio marítimo, tenían incluso la licencia para explotar y para exportar en exclusividad la caña de azúcar, por ejemplo, al resto del Mediterráneo, del Reino Nazarí de Granada, de Al-Ándalus. Entonces sí que hay unos elementos ahí hay también elementos de patrimonialización, de las tierras, etcétera, que creo que sí implican que hay un germen y hay una corrupción de un modelo económico previo, que sería el modelo de producción que sería el Al-Ándalus, sería el asiático, ¿no? O bueno, ahí ya tendríamos que entrar en más materia. Pero en general no altera la visión global del texto, que es interesantísima y que el texto parece una cosa que hay que difundir, hay que mover, porque nos plantea bastante bien no solo la cuestión de la propia Constitución del 83 en sí, sino el modelo, la forma de tirar hacia adelante y de proyectarla de cara al futuro, que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí, por lo que hacemos esto y por lo que estamos luchando. Me parece muy interesante tu aportación y además un poco a nivel autocrítico lo digo, ¿no? Porque, claro, como Carlos Marx plantea de que en el siglo XIV, en Inglaterra, ya prácticamente no existen relaciones feudales de producción, pues yo inconscientemente he partido del siglo XIV para adelante. Pero estos días hemos estado ahí bicheando unos asuntos sobre la estructura de la propiedad en el Reino Nazarí y la estructura de la propiedad en Andalucía, en el Valle de Guadalquivir, ya ocupada y conquistada, ¿no? Y evidentemente, bueno, en el siglo XIII, en esta parte de Andalucía, muchas relaciones feudales de producción tampoco había, ¿sabes? Entonces, o sea, está bien esa apreciación porque hay que incorporarlo de alguna forma ahí, porque cuando hemos bicheado esos asuntos, la reflexión nos ha llevado a que Carlos Marx estaba pensando en la Europa de arriba, pero vamos, en esta parte de Europa íbamos de otra forma. Ya había una pelea por las colonias en el norte de África, la costa, las islas del Atlántico, Canarias, las Azores, Madeira. Ya había ahí una lucha colonialista importante. Ya había unos asentamientos de campesinos que tenían que ser libres, porque si no eran libres no había forma de asentarlos aquí. Y en fin, es una apreciación, un tema muy interesante que hay que seguir profundizando. También aportamos o recordar de jornadas anteriores Rubén Pérez Trujillano, constitucionalista, que